Vale, bueno, como os estaba diciendo, aquí tendríamos, esto de aquí es lo que llamaríamos el ángulo central C, ¿vale? Entonces vamos a ver cuánto mediría en este caso, ¿vale? Sería 360 grados, porque os recuerdo que, mirad, si yo tengo esto de aquí, ¿cuántos grados era esto de aquí? Eran 90. Más otros 90, ¿cuánto llevaríamos aquí en total? 180. Y si le damos otra media vuelta entera, tendríamos en total 360, ¿no? De ahí que hay una expresión que se utiliza en la vida cotidiana que es incorrecta cuando alguien dice su vida ha dado un giro de 360 grados. Si tu vida da un giro de 360 grados se queda como estaba. Para que una cosa dé un cambio radical, es decir, estás aquí, lo que tienes que hacer es 180 grados, ¿no? O sea, si tú lo miras desde el punto de vista de las matemáticas, realmente, si tú ibas en esta dirección y quieres que tu vida vaya a sentido totalmente contrario, ¿cuánto te tienes que mover? ¿360 o 180? ¿Vale? Lo digo porque, bueno, son tonterías, pero que lo sepáis, ¿vale? O sea, que realmente, ¿vale? 180 grados es medio círculo, si haces 360 das la vuelta entera, ¿no? ¿Vale? Entonces, 360 dividido por ¿cuánto? Por 6, ¿verdad? Porque tengo 6 lados en el hexágono. Entonces, esto me va a medir 60 grados, ¿vale? Ese ángulo central me mide 60 grados, ¿vale? Fijaros que si yo voy sumando 60 más 60 más 60, así sucesivamente, en total 6 veces, ¿no? ¿Cuánto me da en total? 60 por 6, 360, que es la circunferencia entera, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces sería... O sea, que esa fórmula es la que averigua cuánto es el ángulo, si no... ¿Cuánto mide? Efectivamente, el ángulo central que tenéis ahí dentro, ¿vale? Ese es el que os va a servir para hacer el ejercicio 7, ¿vale? El ejercicio 7 con las preguntas que vienen aquí abajo, ¿vale? Es aplicar esta fórmula que os pongo aquí, ¿vale? Jorge. Sí, dime. Don Jorge. Sí. Pero en ese caso, ¿habría que poner un número en la M o habría que poner un número en la M, no? Sí, mira, depende... A ver, si a ti lo que te está preguntando... Imagínate el siguiente caso. Te dice, ¿cuánto mide el ángulo central de un cuadrado? Tú divides 360 entre 4 y te saldría que el ángulo central de un cuadrado es 90, ¿vale? O sea, tú imagínate el cuadrado, ¿vale? Y dices, ¿cuánto mide? Si esto es el centro, esto es el ángulo central, ¿no? ¿Vale? Pues esto te mediría 90 grados, ¿vale? Podría ser una pregunta. O que te dijese, por ejemplo, imagínate que lo que te dice es, ¿qué polígono mide su ángulo central? Un segundo. ¿Qué polígono mide su ángulo central? 72 grados, ¿vale? Te da el ángulo central, pero no sabemos cuántos lados tiene ese polígono, ¿vale? Pues tú tienes que ir poniendo aquí números hasta que consigas, pues, pruebas con el 3, pruebas con el 4, pruebas con el 5, ¿vale? Hasta que llegues a 1 que te dé la solución, ¿vale? Si tú divides 360 entre 5 es 72, por tanto, si te pregunta ¿qué polígono tiene un ángulo central de 72 grados? Pues como aquí habría que poner n igual a 5, 5 lados, diríamos que es el pentágono. ¿Entendéis la idea? No sé si era eso la pregunta que me decíais. ¿Era eso? Profe, Sí. Vale. Dime. Sí. ¿qué es lo que pone ahí? ¿Es la medida o la redida? La medida. La medida es del ángulo central. ¿Vale? La medida del ángulo central de un polígono regular. ¿Vale? Bueno, pues... Ven, que nos quedan 15 minutillos y acabamos. Vale, pues ya tenemos estas dos fórmulas, ¿vale? Luego, ¿qué más? Importante, esto ya digo que os lo mandaré en el resumen. Aquí viene la clasificación según el número de lados
de un polígono, ¿vale? Si tiene 3 lados un triángulo, si tiene 4 cuadriláteros, si tiene 5 un pentágono, hexágono, ¿vale? Así sucesivamente, ¿vale? Hasta el de 12 lados, que es el dodecágono, ¿vale? Luego tenemos esto, que bueno, no sé si esto lo vamos a ver un poquito por encima, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Se llama polígono cóncavo cuando uno de los ángulos tiene este aspecto, ¿vale? Si hay un ángulo que es más de 180, veis que esto es más de 180 grados, ¿verdad? ¿Vale? Esto mide más de 180 grados, ¿vale? Pues a este se le llama cóncavo. Es algo así como si dijésemos que tiene aspecto de cuenco, ¿vale? ¿Habéis oído alguna vez la palabra un cuenco de leche, un cuenco de arroz? Que es como un recipiente, ¿no? Para meter cosas, ¿no? ¿Vale? Aquí dentro, ¿vale? Como un cuenco, ¿vale? Pues si tiene esa forma, se llama cóncavo, ¿vale? Pero si todos los lados van todos como hacia afuera, ¿vale? No hay ninguno que sea de esta manera, a esto se le llama convexo, ¿vale? Pero bueno, no hace falta que lo copiéis porque esto ya os lo voy a mandar en los apuntes, ¿vale? Lo digo simplemente porque viene aquí en la página 243, pues para que lo entendáis mejor, ¿vale? Pero por esto no os preocupéis porque con que tengáis las dos fórmulas, con eso ya podéis empezar a hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y cuándo vas a mandar los apuntes? Los apuntes, pues intentaré a ver si los puedo hacer entre hoy y mañana, ¿vale? Entonces, ¿vale? Pero bueno, si queréis vosotros ir haciendo los ejercicios, si los queréis poner luego todos juntos al principio, o dejaos un espacio al principio, ¿vale? Pero bueno, ya os lo mandaré. Bien, nos vamos a ir a la página 244, ¿vale? Entonces, lo mismo, ¿vale? Esto os lo mandaré resumido, ¿vale? Por eso, si queréis, os explico un poquito por encima esto de aquí, esto que viene aquí, y ya está, ¿vale? Y luego ya cuando os mande esto, pues ya lo ponéis en vuestras hojas, en vuestro cuaderno. A ver, el apartado 2, que son los triángulos, ¿vale? Viene la clasificación y las propiedades. Bueno, a ver, importante, ya digo, esto no hace falta que lo copiéis porque os lo voy a mandar bien dibujado, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí para ir explicándolo un poco sobre la marcha. A ver, dependiendo de los lados, si los clasificamos por los lados, por cómo son los lados, pueden ser de 3 tipos, ¿vale? Pueden ser equiláteros, pueden ser isósceles, ¿vale? O pueden ser escalenos, ¿vale? Equiláteros son los 3 lados iguales, El isósceles tiene 2 iguales y 1 desigual, ¿vale? Y el escaleno son los 3 escaleno, ¿vale? Los 3 son desiguales, ¿vale? Entonces sería así, ¿vale? Esto en cuanto a los lados, ¿vale? Pero ya digo, no hace falta, esto lo voy borrando porque no hace falta lo copiéis, ¿vale? O si queréis luego ya más tranquilamente, ¿vale? Ya digo, lo tenéis en el libro, ¿vale? Con que vayáis siguiendo del libro, que por cierto es la página 244, ¿vale? Bien, según sean sus ángulos, ¿vale? Según sus ángulos podemos tener que todos los ángulos son agudos, ¿vale? Que es el acutángulo. El acutángulo de ángulos agudos significa todos los ángulos menores que 90, ¿vale? Todos los ángulos son menores que 90, ¿vale? Luego tenemos el rectángulo, que tiene un ángulo recto, ¿vale? El rectángulo, ¿vale? Tiene un ángulo recto. Un ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto, ¿vale? Y luego está el obtusángulo, ¿vale? El obtusángulo, que tiene un ángulo
un ángulo obtuso, ¿vale? Que es de más de 90. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ya está, ¿vale? Pero bueno, todo esto más o menos os suena, ¿verdad? De cursos pasados en primaria, ¿no? ¿Vale? Bien. Otra cosa importante, que esto no sé si esto os sonará también y si no os lo pongo también ahí. ¿Cuánto suma? ¿Quién sabe cuánto suman los tres ángulos de un triángulo siempre? ¿Cuánto suman siempre los tres ángulos del triángulo? ¿Alguno lo sabéis? ¿Cuánto diríais que suman? ¿Alguno se acuerda? Son los tres ángulos 180, eso es, ¿vale? Los tres ángulos siempre suman 180 grados, ¿vale? De manera que os lo explico, ya digo, luego estos serán los ejercicios que os he programado para mañana, ¿vale? Pero va a ser con esto que os estoy explicando ahora del apartado 2, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que tengo aquí esto que me mide 80 y esto que me mide 60, ¿vale? Por ejemplo. Y me dice, ¿cuánto mide este ángulo? Pues mirad, es muy sencillo. La suma de este ángulo más este, ¿a cuánto tiene que ser igual la suma de los tres? A 180. Como ya sabemos calcular, como ya sabemos resolver ecuaciones, ¿vale? A ver, lo podéis hacer de cabeza, o sea que aquí ya no hace falta que me lo planteéis como ecuación, ¿vale? Pero por si acaso podéis aplicar lo que ya sabéis del tema anterior, ¿no? ¿Vale? Lo que está sumando pasa restando. Resto esto y esto y me da que el ángulo desconocido es 40, que lo podíamos sacar también de cabeza, ¿vale? Sumo esto y esto y digo, vale, ¿cuánto me falta para 180? 40, pues ya lo tengo, ¿vale? Otro ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, que lo que me dice es que es un triángulo isósceles, ¿vale? Un triángulo isósceles, ¿vale? Es que tiene dos ángulos iguales. No solamente son dos lados iguales, sino dos ángulos iguales. Entonces, imaginaos que esto me mide, no sabemos cuánto mide, pero son los dos ángulos iguales y que esto de aquí vamos a ponerle 40, ¿vale? Que mide 40. Pues mirad, un ángulo más otro ángulo más 40 me da 180, ¿vale? Pues despejo de aquí. ¿Cuánto es x más x? 2x, ¿verdad? Muy bien, ¿vale? Y 180 se queda aquí, el 40 pasa restando. Menos 40. ¿Vale? Entonces, el 2 que está haciendo a la x, el 2 está, Multiplicar. ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, ¿no? Y esto me sale 140. Por tanto, esto me va a medir 70 grados cada uno, ¿vale? Esto ya digo que como lo estoy grabando, no os preocupéis porque luego os pondré el vídeo, ¿vale? Por si he ido un poquito rápido, ¿vale? Pero es que es un poco por repasar esto, ¿vale? Para que nos dé tiempo antes de... ¿Vale? Para que veamos estos dos apartados y así os puedo mandar algún ejercicio, ¿vale? Bueno, pues a ver, ya hemos visto los ángulos, hemos visto la clasificación de los triángulos, ¿vale? Iros... ¿Esos vídeos a mañana? ¿Perdona? Hoy solo son el 6 y el 7, ¿no? Creo que sí. De todas formas, ahora se os va a publicar los deberes, ¿vale? Si no se ha publicado ya, lo miráis y los que os haya puesto ahí. Creo que eran, como mucho eran 3, ¿vale? No, creo que no he puesto ninguno más. Mañana, como es martes y hasta el jueves no tenemos clase, os he mandado alguno más. Os he mandado, a ver, pero que nadie se asuste, ¿vale? Os lo he puesto ahí. Creo que he mandado 6, pero de esos 6 hay 4 que la respuesta es un número, ¿vale? O sea, es como lo que os acabo de explicar ahora, ¿vale? O sea, los dos ejemplos que acabo de borrar son como unos ejercicios, hay los ejercicios 14, 15, 16 y 17, mañana veréis que son los que os voy a mandar, ¿vale? Entonces, se resuelven tan rápido como he hecho yo estos de ahora, ¿vale? O sea, que en realidad los podéis sacar de cabeza, ¿vale? Pero bueno, un poco por repasar esto rápidamente. Venga, pues vamos a terminar ya la clase de hoy. Estáis en la página 244, ¿no?
Iros al apartado 2.2, donde dice propiedades de los triángulos. Don Jorge, ¿Sí? ¿se le copiamos? No, esto no hace falta, ¿vale? Todo esto os lo voy a mandar resumido, ¿vale? O sea, es sobre todo que lo vamos a leer ahora y vamos a intentar entender las tres propiedades para ver si más o menos las entendéis, ¿vale? Porque es un poco esto sí que es nuevo con respecto a primaria y es nuevo de ahora de primero de la ESO, ¿vale? Entonces, ¿estáis en el apartado 2.2 de la 244? Estáis todos, ¿no? Vale, vamos a leerlo y vamos a ir explicando una a una las propiedades, ¿vale? Dice, los lados de un triángulo verifican las siguientes propiedades. Dice, cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. Voy a hacer la primera propiedad con un ejemplo, ¿vale? Dice, cualquier lado es menor que la suma de los otros dos, ¿vale? 3, 4 y 5, ¿vale? Cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. Es decir, si yo sumo 5 y 4 y 3, ¿quién es menor? Cualquier lado es más pequeño que la suma de los otros dos, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con el 5 y el 3. La suma de estos dos y el otro lado, el 4. ¿Este lado es más pequeño que la suma de los otros dos? También, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo con el 3 y el 4, ¿vale? ¿El otro lado 5 es más pequeño que la suma de los otros dos? También. O sea, el 5, me refiero, el 5 es más pequeño, ¿no? Que la suma de estos dos, ¿no? ¿Vale? Por tanto, ¿veis que cada lado es más pequeño que la suma de los otros? ¿Vale? Porque fijaros en el siguiente caso, mirad. Para que veáis por qué no sería un triángulo en otro caso. Imaginaros que yo tengo un triángulo que esto mide 7, ¿vale? Imaginaros que pongo un lado de 2 y un lado de 3. Si esto mide 2 y esto mide 3, 2 más 3, ¿cuánto es? 5. 5. Pero 7 es más largo que 5. No llegaría a tocarse, ¿no? Si este mide 2 y este mide 3, no llega a tocarse. Por tanto, ¿veis que aquí no se forma un triángulo? Entonces, ¿qué sucede cuando sumo estos dos lados? 2 más 3. Este lado, según nos dice aquí la propiedad, dice cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. La suma de los otros dos, 2 más 3. Y el otro lado, 7. ¿7 es más pequeño? ¿7 es menor que la suma de los otros dos? No. No. ¿Lo Es veis? un triángulo. Por eso no forma un triángulo. ¿Veis entonces cómo queda demostrada cuando no se cumple la propiedad? ¿Vale? Si no lo habéis entendido a la primera, tranquilos que luego subo enseguida el vídeo y os lo vuelvo a poner, ¿vale? Pero bueno, mirad un poquito el dibujito este, ¿vale? Y vais a ver que 2 más 3 es 5, ¿no? No sería posible que incluso aunque lo juntase todo lo máximo posible el 2 y el 3, no llega a 7 centímetros de diferencia. Por tanto, yo aquí, ¿vale? ¿Veis? No se cumple la propiedad. Este lado no es más pequeño que la suma de los otros dos, por eso no se me forma un triángulo, ¿vale? La segunda propiedad dice cualquier lado es mayor que la resta de los otros dos, ¿vale? Voy a volver otra vez a este de aquí, al de 3, 4 y 5. Dice cualquier lado es mayor que la resta de los otros dos, ¿vale? 5, por ejemplo, ¿es mayor que la resta de los otros dos? 4 menos 3 es 1. Este lado es más grande que la resta de estos dos, ¿no? Vas a comprobarlo ahora con el 4. 4 tiene que ser mayor que la resta de los otros dos. 5 menos 3. 5 menos 3 es 2, ¿verdad? Sigue cumpliéndose, ¿no? Este lado es mayor que la resta de los otros dos. Y vamos a ver este de aquí, el 3. ¿3 es mayor que la resta de los otros dos? También, ¿no? ¿Vale? Por tanto, ¿veis cómo se demuestra la segunda propiedad? ¿De acuerdo? Vale, y ahora dice la tercera propiedad. La tercera propiedad, que se parece mucho a la primera, dice el lado mayor de un triángulo, es menor que la suma de los otros dos. Si yo sumo estos dos, 3 más 4,
La suma 7. 7, ¿no? El lado mayor cumple entonces que es más pequeño que la suma de los otros dos. Sí. Fijaros, el lado mayor, ¿vale? Es menor que la suma de los otros dos. Bueno, esto, de todas formas, si he ido un poquitín rápido, ¿vale? Luego le echáis un vistazo, ¿vale? Esta tarde cuando os ponga el vídeo, o mañana, ¿vale? No quiero tampoco